Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16 de Hebreos capítulo 4. Como les dije, yo sé que son versículos, es palabra conocida por ustedes, pero hoy vamos a ir armando un poco más este rompecabezas de la palabra de Dios para ser entendido. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ¿qué cosa? De nuestras debilidades, ¿sí? De nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo. ¿Y qué es todo? Todo. Dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pues, semejanza de hombre, pero sin pecado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios y gracias a Jesús por ello? Aquí está hablando de nuestro Señor Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Y acá dice la palabra que, y esto nos tiene que llenar de esperanza, porque como Él fue tentado en todo, ¿se imagina usted todas las presiones que Jesús experimentó en esta tierra? Cristo, ¿sí? En Jesús, vea toda la presión que Él experimentó. Nosotros no hemos sido tentados en todo, mis hermanos. Hemos sido tentados en algunas cosas. Jesús fue tentado en todo y no pecó. Y es por eso que Él es nuestro sumo sacerdote. Nosotros hemos sido tentados en pocas cosas. ¿Y cómo nos ha ido? Y cuando hablo de tentación no me refiero solo a pasiones desordenadas, me refiero a todo tipo de tentación, mis hermanos. Hasta la tentación de no orar, la tentación de no comer el pan nuestro de cada día, la tentación de no adorar a Dios como Él es digno que le adoremos. ¿Estamos? La tentación de transgredir su palabra a cada instante. Aquí estamos hablando de todo tipo de tentación. La tentación de hablar mal. Pero Jesús fue tentado en todo y no pecó. Nosotros hemos sido tentados en pocas cosas y hemos perdido el examen en muchas de ellas. Cada vez estamos ganando más los exámenes, pero todavía tenemos muchas retrasadas. ¿Estamos? Y el año está terminando. Pero lo bueno es que Jesús, como fue tentado en todo, Él sabe lo que es ser tentado, Él sabe lo que es tener esas presiones, y es por eso que Él se compadece de nuestras debilidades. Y cuando acá habla de debilidades, habla de toda esa causa de pecado que tenemos en nuestro corazón, esa tendencia que tenemos al mal, porque todos tenemos la tendencia al mal, ¿o no? No os hagáis, todos tenemos la tendencia al mal. Pero, y luego dice en ese contexto, en el versículo 16, porque uno podría decir, entonces, ¿qué hago con todas estas debilidades? Es cierto que Jesús se compadece de mí y de todas estas, este carácter que es contrario al de Él. Entonces, ¿qué hacer? Aquí Jesús nos da la respuesta. Dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Diga conmigo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿qué dice? Para el oportuno socorro. Esto es bien clave. Sé que todos sabemos esta parte de la escritura. Quizás la repetimos, mis hermanos, de memoria. Pero si algo tenemos que aprender, diga conmigo, tengo que aprender. Porque créame, hay que aprender. Hay que aprender a acercarnos al trono de la gracia. Hay que aprender a ir al trono de la gracia. ¿Qué es lo que nos va a llevar o nos va a hacer buscar el trono de la gracia? El reconocer todas las debilidades que tenemos. ¿Estamos? Todas las debilidades que tenemos. ¿Por qué es que hay problemas en el matrimonio? Por las debilidades que tenemos. ¿Por qué es que hay contiendas, pleitos y todo tipo de problemas en el matrimonio y las familias? Por las debilidades que tenemos. Porque aquí esta palabra debilidad se refiere a todo ese carácter. ¿Está claro? Se refiere a todo ese carácter que tenemos, todas esas actitudes, toda esa manera de ser que tenemos, que es muy diferente a la de Jesús. ¿Estamos? Y eso es lo que nos mete en problemas. Eso es lo que nos trae miseria. Eso es lo que nos trae mucho tipo de maldiciones también. ¿Estamos?
Por lo tanto, mis hermanos, número uno, tenemos que aprender o tener convicción que Jesús sí se compadece de nuestras debilidades. Y número dos, si yo estoy consciente y tengo convicción que Jesús sí se compadece de mis debilidades, entonces hacer lo que la palabra me dice, acercarme al trono de la gracia. Pero, ¿cómo me debo de acercar a ese trono? O para empezar, aquí cuando habla de trono, está hablando de justicia, está hablando de un lugar, mis hermanos, donde hay autoridad, donde hay poder. La palabra trono acá se refiere precisamente a un lugar de poder, a un lugar de autoridad. Es el lugar, mis hermanos, donde Dios juzga. Es un lugar donde Dios juzga. Es el trono mismo del Señor. Ese es el trono de la gracia. Y vamos a entender por qué además de ser un trono, es un trono de gracia. ¿Estamos? Pero acá nos manda la palabra que nos acerquemos, dice, ¿cómo? Confiadamente. Diga conmigo, confiadamente. Esto es clave. Para que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia, escuche bien, y poder obtener o alcanzar misericordia y gracia para recibir el socorro, la liberación, la sanidad, la ayuda que necesitamos, una de las claves o los secretos es acercarnos con confianza al trono de Dios, al trono de la gracia. Y esa palabra acerquémonos, que dice ahí, por lo menos en la Reina Valera 60, significa, escuche bien, significa abordar o venir o estar de acuerdo con Dios. Diga conmigo, de acuerdo con Dios. O sea, Dios quiere que nos acerquemos a Él estando de acuerdo con Él, que Él es misericordioso, que Él es piadoso, que el Señor Jesús se compadece de nuestras debilidades, que nuestro sumo sacerdote sí nos entiende. ¿Estamos? Eso significa la palabra acerquémonos. E interesantemente también significa adorar. ¿Sí? Acerquémonos, o sea, al trono de la gracia nos debemos de acercar confiadamente a adorar. Adorar, sí, a pesar de cómo somos. Nunca dejemos de adorar a Dios. ¿Me está escuchando? A pesar de cómo somos y a pesar de todo lo que pecamos todavía, nunca dejemos de adorar. Mis hermanos, que el pecado no nos impida adorar a Dios, porque de todas maneras pecamos a cada rato. Y si vamos a esperar a adorar a Dios o dejar de pecar para adorar a Dios, olvídese, primero se va a ir de esta tierra y usted no va a adorar a Dios. ¿Me está escuchando? Debemos de tener este tipo de convicción, mis hermanos, que a pesar de cómo somos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y esta palabra confiadamente también significa, escuche bien, significa abiertamente, con franqueza. ¿Sí? El acercarme confiadamente es con franqueza. Diga conmigo, con franqueza. Significa con libertad, con firmeza, con coraje. Esto es crucial. ¿Cuántos quieren de verdad cambiar o experimentar el poder liberador y sanador de nuestro Señor? ¿Usted quiere experimentar ese poder? La única manera de experimentar, escuche bien, el poder liberador y sanador. Estoy hablando de la sanidad de mi alma. Estoy hablando de la sanidad de mi carácter, mis hermanos, de mi manera de ser. A ese tipo de sanidad me refiero. Si quiero experimentar un cambio de carácter por la obra del Espíritu de Dios en mí, por la obra del Señor, mis hermanos, el secreto está en acercarme confiadamente, acercarme al trono de Dios, al trono de la gracia, con libertad, con franqueza, con sinceridad, con firmeza, con coraje. Significa también esa palabra confiadamente. ¿A qué se refiere eso? A que nos acerquemos al Señor, mis hermanos, no con un espíritu o un sentimiento que Dios me va a condenar, que Dios me va a mandar al infierno. No, mis hermanos, tenemos que confiar que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? Esto es clave porque la mayoría cuando pecan o están conscientes que pecaron, porque es más lo que pecamos de manera inconsciente. Créame,
Es más lo que pecamos de manera inconsciente. No nos damos cuenta de cuánto pecamos contra Dios. Pero cuando estamos conscientes que hemos pecado, cuando hemos cometido quizás un pecado terrible a la vista, sabemos que pecamos, lo que viene es condenación, lo que viene es un sentimiento de culpabilidad. Y eso, lo que el enemigo hace es que en lugar de correr al trono de la gracia con coraje, con firmeza, con franqueza y decirle: Señor Jesús, Señor mío, Dios mío, reconozco que he pecado, reconozco que tengo problemas de carácter, problema de pasiones desordenadas, problema de ira, problema de esto. En lugar de acercarme con franqueza, con libertad, mis hermanos, cuando no tenemos convicción, el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. En lugar de buscar el trono de la gracia, corremos lejos de Dios, condenados, con sentimiento de culpa y ese tipo de cosas. Ya no oramos, ya no adoramos porque me siento condenado. ¿O no le ha pasado a usted eso? Mire cuánto cristiano, cuánto hijo de Dios se aleja de Dios porque pecó. Cuando Jesús, aquí la palabra dice: mire, tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. Acérquense, dice, confiadamente, pero con franqueza. Decirle al Señor, ¿qué es? O mejor dicho, ¿qué es acercarme con franqueza? Es decirle al Señor lo que hice y por qué lo hice. ¿Me está escuchando? Es decirle al Señor con toda sinceridad lo que hice, pero no solo lo que hice. No solo decirle: Señor, perdóname por lo que hice, sino confesarle, hablarle, exponerle, mis hermanos, en ese trono de autoridad, en ese trono de poder, pero que es un trono de gracia por nuestro sumo sacerdote. Miren, mis hermanos, tener la libertad de expresarle al Señor, a nuestro Dios, por qué lo hice, expresarle mis deseos, expresarle mis emociones, expresarle mis sentimientos, ser honesto en decirle: Señor, yo hice esto y esto otro o aquello otro. Señor, lo hice porque la realidad es que me gusta hacerlo. No puedo evitar tener el deseo de hacerlo. Sé que no debo de hacerlo, pero Señor, las ganas de hacerlo la tengo. Y en esta ocasión, Señor, me dominó el deseo. Perdóname, sálvame, socórreme, Señor mío, Dios mío. Señor, te suplico misericordia, porque dice que es para alcanzar misericordia y hallar gracia. Te suplico misericordia. ¿Qué es misericordia, mis hermanos? ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que los justos juicios de Él no me alcanzan porque Él los detiene. Cuando me acerco al trono de la gracia y el Señor me juzga, el veredicto es que soy culpable o no. Soy culpable. Pero la misericordia de Dios no me envía el justo juicio que yo merezco. ¿Estamos? Porque le estoy pidiendo perdón. Y todo el que confiesa su pecado, mis hermanos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 10. ¿Está? Entonces, pero también encuentro o alcanzo gracia. Diga conmigo, gracia. ¿Qué es la gracia de Dios para con nosotros? La gracia de Dios es, mis hermanos, que aunque no merezco su ayuda, aunque no merezco su perdón, aunque no merezco la respuesta o la ayuda que necesito, la provisión que necesito, aunque no merezco su bendición, Él me extiende su favor, me extiende su bendición a pesar de cómo soy. Qué gratitud, ¿no? Mis hermanos, es que esto es crucial. Mire, si no entendemos esto, no vamos a cambiar, porque nunca vamos a tener la valentía, el coraje, la confianza de expresarle al Señor lo que siento, lo que deseo hacer, a pesar de que es malo. Esto no es licencia para pecar. ¿Estamos? No es licencia para pecar. Estamos hablando de estar en la presencia de Dios, en su trono de la gracia, para que nosotros podamos recibir el socorro que necesitamos, el perdón que necesitamos, pero también que Jesús nos salve de todos estos deseos o estas tendencias que tenemos a estar pecando, mis hermanos, de todo tipo de pecado. ¿Estamos claros en esto? Ahora bien, esto es bien poderoso porque nuestro socorro viene de Jehová. ¿Cuántos creen que de Él viene? Mire,
Acompáñenme al Salmo 121, por favor. Salmo 121. Bendito el nombre de Jesús. Hay cosas que el enemigo trata que no aprendamos y que no entendamos, mis hermanos, para que siempre estemos estancados espiritualmente. Yo le voy a decir algo. El que aprende a acercarse confiadamente al trono de la gracia va a experimentar la misericordia y la gracia de Dios, y va a experimentar la liberación y la sanidad que Dios quiere hacer de nuestro carácter. ¿Escuchó? El que aprende a acercarse al trono de la gracia, mis hermanos, va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida. Es por eso que el enemigo quiere que estemos en ignorancia de estas cosas. Estamos, y a veces los mismos ministros somos utilizados para eso, al estar condenando y condenando y condenando. No quiero decir con esto que hay que tolerar la irresponsabilidad y otro tipo de cosas, pero sí si Él es misericordioso, mis hermanos, si Dios es misericordioso, Él espera que usted y yo seamos misericordiosos como Él es misericordioso. ¿Estamos? Y Dios es misericordioso, pero sí nos disciplina. ¿Está escuchando? Dios es misericordioso, pero también nos disciplina, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. ¿Estamos? Y en el Salmo 100, ¿qué les dije? 121, versículo 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes. Y luego pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué dice? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? Dígalo fuerte. ¿De dónde viene nuestro socorro? Entonces, si yo sé que mi socorro viene de Jehová, ¿por qué en lugar de correr hacia Él cuando fallo, cuando estoy en debilidades y todo este tipo de cosas, por qué en lugar de correr al trono de su gracia, por qué entonces corro a buscar la ayuda de las criaturas? Es porque aunque sabemos de memoria esto, mi socorro viene de Jehová, viene de arriba. Sí, pero no lo he entendido, no tengo convicción, porque rápido estoy buscando ver quién me ayuda, cuando lo primero que hay que hacer es correr al trono de la gracia, acercarme confiadamente al trono de la gracia. Y entonces voy a experimentar lo que leímos en Hebreo. Como dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y recibir, dice, el oportuno socorro. ¿Dice así o no dice así? Póngame el versículo otra vez, por favor, de Hebreos 4, allí por favor, 16, ¿sí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia y hallar, ¿qué cosa? Gracia para, o sea, ¿para qué la misericordia y la gracia? Para el, ¿qué dice? Para el oportuno socorro. ¿Se da cuenta? El oportuno socorro. Diga otra vez conmigo: el oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan ese oportuno socorro? Pero ¿de dónde viene el socorro? De Jehová, viene de arriba. Por lo tanto, mis hermanos, lo que Dios nos está enseñando hoy y lo que Dios nos está animando hoy es que, por favor, en cualquier problema, ya sea de debilidades de nuestra carne o en cualquier asunto de nuestra vida, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es correr al trono de la gracia, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y así el Señor ahí nos dice: hijo o hija, ve a hablar con tal persona, entonces ya buscará a esa persona. Pero nunca busquemos primero a las personas, busquemos primeramente, mis hermanos, la misericordia y la gracia de Dios, que la encontramos al acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Está claro esto? Acercarnos confiadamente. Diga conmigo: confiadamente. Con franqueza, con coraje. ¿Coraje en qué sentido? Coraje, mis hermanos, valentía de decirle al Señor lo que siento, lo que tengo ganas de hacer, el por qué lo hice. Si es el lado del enojo, decirle: Señor, la realidad es que yo estoy sumamente enojado. Yo quisiera, Señor, hacer no sé ni qué con esa persona. Yo quisiera mandarla al infierno, Señor mío, Dios mío. No se me quede viendo así, porque usted también lo ha sentido, ¿o no?
Pero con valentía, con coraje, expresarle a eso al Señor. No crea que Él se va a asustar. Él no se va a asombrar. Dios no va a decir, uy, que esos pensamientos. No, si Él ya nos conoce, Él oye nuestros pensamientos. Pero a Él sí le agrada que tengamos esa confianza, que seamos sinceros, mis hermanos, honestos con Él en confesarle no solo lo que hicimos. Escuche bien, pues, cómo es el asunto. No solo lo que hicimos, sino el por qué lo hicimos, lo que estoy sintiendo, mis hermanos, mis deseos, mis emociones, mis sentimientos. Eso es acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y entonces voy a alcanzar misericordia, voy a hallar gracia, mis hermanos, el perdón, y voy a recibir el socorro, la ayuda, la liberación, la sanidad. Todo lo que necesito lo encontramos en el Señor. Y debemos de acercarnos sin miedo, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. No importa lo que hayamos hecho, mis hermanos. No importa el tamaño del pecado. No importa el tamaño del error. No importa el tamaño de la equivocación. Usted y yo tenemos que aprender a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque eso es lo que va a hacer que experimentemos la liberación y la sanidad que necesitamos en todos los asuntos de nuestra vida. ¿Estamos claros con esto? Lo necesitamos urgentemente. Lo necesitamos urgentemente. Tenemos problemas. Mire, tenemos muchos problemas como hijos de Dios. No hemos experimentado la bendición de Dios, la ayuda de Dios. No se ha hecho vida en nosotros que Jehová es mi ayuda, que Jehová es mi pronto auxilio, que Jehová es mi libertador, que Jehová es mi sanador. Solo lo decimos, pero no lo hemos experimentado porque no hemos aprendido a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Pero con fe. Con fe. Con fe principalmente en que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. Es que eso nos tiene que llenar de gratitud. No importa quién te venga a señalar, no importa quién te venga a condenar, mis hermanos. Eso lo vamos a seguir aprendiendo en las próximas enseñanzas. No importa quién te venga a señalar o a condenar. El que se acerca al trono de la gracia como Dios quiere que lo hagamos, créame que vamos a salir fortalecidos, perdonados, llenos de la vida, llenos de la luz de Cristo, sin condenación, sin sentimientos de culpa. Aunque los demás quieran que nos caiga un rayo del cielo, Dios nos ha extendido su misericordia y su gracia. Si aprendemos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Parece un principio sencillo, parece un principio simple, pero créanme que es uno de los principios, entre los principios poderosos de la palabra de Dios. Poderoso la palabra de Dios. Y el que más se acerque, escuche cómo se lo voy a decir. Se lo voy a poner de esta manera: el que aprenda rápido y se acerque continuamente, confiadamente al trono de la gracia. Y entre más corramos al trono de la gracia, más liberación vamos a experimentar, más limpieza de nuestro corazón. Y eso nos va a acercar cada vez más a la casa del Padre. En la casa del Padre, o los bienaventurados de limpio corazón que verán al Padre, son los que aprendieron a correr al trono de la gracia y lo hicieron constantemente. 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 Y entre más el Señor nos socorre, más vamos a estar corriendo al trono de la gracia, porque el Señor nos va a ir limpiando, va a ir abriendo nuestros sentidos espirituales. Cada vez vamos a estar más conscientes de nuestras debilidades, mis hermanos. Por lo tanto, cada vez vamos a sentir más y más necesidad de acercarnos al trono de la gracia hasta que nos quedemos allí. Hasta que nos quedemos ahí. Y es entonces cuando el carácter misericordioso del Padre se va a formar en nosotros. Cuando el trono de la gracia se forme en nosotros. Si Cristo se forma en mí, voy a tener las actitudes de Él para con los demás. ¿Estamos? Si el amor del Padre se derrama en nuestro corazón,
entonces, mis hermanos, voy a tener la actitud del Padre para con nosotros. Voy a tener misericordia. Voy a extender gracia también, porque he experimentado la misericordia y la gracia de Dios. No con esto estoy diciendo que no se discipline o que se tolere el pecado. Estoy hablando de la misericordia, nivel Dios. De la gracia, nivel Dios. ¿Estamos? De la gratitud, nivel Dios. ¿Cuántos quieren aprender eso? Porque necesitamos aprender, mis hermanos. Porque hay momentos que fallamos, pecamos, que sí buscamos a Dios y somos honestos, pero hay veces que en lugar de buscar a Dios, buscar el trono de la gracia, lo que hacemos es alejarnos, decepcionarnos. El enemigo viene y te dice: no, tú no sirves para esto, mejor ya no busques a Dios. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a orar? Si mira, ya es N veces que has cometido ese mismo pecado. Ya ahora ya Dios no te va a perdonar. Mis hermanos, pero teniendo entendimiento, diga conmigo entendimiento, teniendo convicción, yo voy a decir: es cierto, ya son más de 1000 veces que he hecho lo mismo, pero si aún 2000 yo voy a fallar en eso, 2000 veces yo me voy a acercar confiadamente al trono de la gracia hasta que reciba el socorro que necesita mi corazón, mi alma, mi carácter, para ya no seguir fallando o pecando en eso. ¿Está claro? Ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio de la gracia, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y hay razones, aún hay más razones por qué hacerlo. Eso lo veremos en próximas enseñanzas. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos da, por la oportunidad que nos da de podernos acercar confiadamente al trono de su gracia. Es que solo eso nos tiene que hacer estar agradecidos con Dios, que a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hemos hecho o de lo que hacemos, podemos correr a Él, hacia Él, y Él no nos va a desechar. Escuche bien, Él no nos va a desechar, porque a un corazón contrito y humillado no desechará el Señor. A Dios le agrada la sinceridad, a Dios le agrada la honestidad, a Dios le agrada que le tengamos confianza. Eso es tener eso es experimentar cada vez una relación más plena con Dios, tener una relación de hijo a padre y de padre a hijo, tener una relación de amistad con Dios, de poderle contar lo que siento, lo que quisiera hacer, lo que no quisiera hacer. Mire, con el Señor, con nuestro Padre, tenemos muchas maneras en las que nos debemos de relacionar con Él, como nuestro Padre, como nuestro amigo, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro ayudador. Mire, tantas maneras en las que Dios nos da la oportunidad de relacionarnos con Él. ¿Estamos? A un amigo, a un verdadero amigo, usted tiene confianza de contarle sus problemas. El Señor y nuestro Padre quieren ser nuestros amigos. El Espíritu Santo quiere que tengamos confianza con Él, que veamos a nuestro Padre a Dios como nuestro Padre, que nos corrige, nos disciplina, pero que nos levanta, nos sustenta, nos sostiene. Que lo veamos como nuestro sanador, porque Él es el único que puede sanar nuestro espíritu, nuestra alma. Es por eso que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, en cualquier problema, en cualquier situación. En la próxima enseñanza vamos a aprender cómo experimentar que Dios nos haga justicia a pesar de cómo somos, en cualquier situación interna o situación externa. Pero primero hay que aprender a acercarse confiadamente. Diga conmigo, confiadamente, lo cual implica con franqueza, con firmeza, con coraje, con valentía. No huir de Dios. ¿Me está escuchando? En casa, no huir de Dios a pesar de lo que hagamos. Lo peor que podemos hacer, mire, es huir de Dios.
No caigamos en la trampa del enemigo que porque nos resbalamos ahora debemos de huir de Dios. No, no, no. Él dice: acérquense confiadamente al trono de mi autoridad, al trono de mi poder, porque aquí van a alcanzar misericordia y van a alcanzar gracia y la liberación, la ayuda, el socorro oportuno que necesitan. Qué bendición la que Dios nos extiende. Padre eterno, te damos gracias, gracias por ser como eres. Padre, gracias por esta invitación que nos haces constantemente, porque tu palabra es eterna. Tu palabra permanece para siempre, Padre. Gracias porque todos los días, 24/7, podemos, Padre, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo que no vamos a recibir condenación, sabiendo, Padre, que lo que vamos a alcanzar es misericordia, gracia, favor tuyo. Padre, gracias por esta invitación que nos haces 24/7. Que a pesar de cómo somos, Padre, a pesar de nuestras debilidades, Padre, tú nos invitas a acercarnos confiadamente al trono de tu autoridad, al trono de tu poder, para que recibamos la ayuda, el socorro, Padre, la liberación, la sanidad, el cambio, la transformación que necesitamos. Padre, ayúdanos a tener convicción que nuestro socorro viene de arriba, viene de ti. Que nuestro socorro no viene, Padre, de abajo, no viene de las criaturas. Nuestro socorro viene del Creador, que eres tú, Padre, que has hecho los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Padre nuestro, enséñanos, ayúdanos a acercarnos confiadamente al trono de tu autoridad. Somos necesitados de tu ayuda, Señor. Padre, mi familia y yo te necesitamos. Somos necesitados, Padre, de tu perdón, necesitados de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor. Padre, mi casa y yo te necesitamos. Tenemos debilidades. Te suplicamos perdón, Padre, por todas estas debilidades que tenemos. No tenemos idea, Padre, de cuántas debilidades tenemos. Pero estamos conscientes que nuestro carácter, nuestra manera de ser, que nuestros deseos y emociones y sentimientos son muy contrarios a los tuyos. Por eso hoy te suplicamos, Padre, misericordia. Hoy, Padre, en este mismo momento, yo vengo al trono de tu gracia por fe. Yo vengo a rendirme, a postrarme ante el trono de tu gracia, a reconocer, Señor, mis debilidades. Tengo problemas, Señor. Señor, tengo problemas de ser y de actuar muy diferente a como tú eres y a como tú actúas. Yo te suplico misericordia, te suplico gracia, te suplico perdón para mí, para mi casa. Te suplico que nos liberes, que nos sanes, Señor nuestro, con el poder de la sangre de Cristo, con el poder y la virtud de tu palabra, por la obra de tu Espíritu en nosotros, conforme, Padre, a todo lo que Cristo Jesús compró para nosotros con su propia vida, en su muerte, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Padre celestial, yo necesito, mi casa necesita socorro oportuno. Vamos, dígaselo de corazón. Dígaselo de corazón. Señor, yo necesito ayuda. Yo necesito tu socorro oportunamente. Porque ¿a quién iré, Señor? ¿A quién acudiré? Si solo tú tienes palabras de vida, Señor Jesucristo, solo tú tienes palabras que liberan, palabras que sanan, solo tú tienes palabras que restauran, palabras que levantan. Yo necesito, Señor, tu ayuda, el socorro que solo tú me puedes dar. Y hoy elijo y decido, Señor, acercarme
confiadamente, con franqueza, con sinceridad, con libertad al trono de tu gracia. Gracias, Padre bendito. Ponga sus manos para recibir. Padre, oro por cada uno de mis hermanos en este lugar y por todos mis hermanos que están viendo y oyendo en este mismo momento. La gracia de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo se derrame abundantemente en el corazón de cada uno. El amor de Jehová se derrame en el corazón de cada uno por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el perfecto amor de Dios nuestro Padre echa fuera todo temor ahora mismo. Todo temor maligno se quita de cada uno de nosotros. Vamos, dígalo: el temor maligno se quita de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, que tu palabra se haga vida en mis hermanos. Yo aplico por fe la sangre de Cristo al espíritu, al alma, al ser de cada uno. Sean limpios en la sangre de Cristo. Sean libres de todo lo que no proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús reciban liberación, la sanidad divina que viene de lo alto por obra del Espíritu Santo. Reciban liberación y sanidad en su espíritu, en su alma, en su cuerpo ahora mismo, por obra del Espíritu Santo, por obra angelical. Reciban liberación ahora mismo, no después. Ahora recibe la liberación y la sanidad que necesitas en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en cada área de tu vida. Recibe sanidad divina por la misericordia y la gracia de Jehová, por su divino poder. Padre eterno, Padre santo, vamos a adorar un momento al Señor.